Bueno, Jacqueline, bueno, vamos a comenzar. Recuerde que hoy cerramos la unidad curricular Teoría de las Ciencias Humanas. Hoy cerramos esa maravillosa materia, como la llaman, asignatura, unidad curricular, unidad de aprendizaje, en fin, hay formas y maneras de decirle a cada una de esas partes del currículo que forman todo una teoría y práctica en cada uno de nosotros y que vamos desarrollando en el tiempo y que todo lo que nosotros adquirimos o aprendemos lo llevamos a la sociedad. Es una interrelación permanente y constante, que todo lo que nosotros aprendemos en estas formaciones lo llevamos ¿a dónde? A la sociedad, por medio de la socialización. Y cuando socializamos todo lo que en el doctorado, en la maestría, en las especializaciones, en el pregrado, como licenciado, ingeniero o más disciplina, entonces uno hace que el objeto general en los estudios, cuál es la parte esencial también en cada una de esas formaciones que recibimos y que quién es el protagonista. Yo les decía en el encuentro pasado, ¿quién es el protagonista de todo esto? El hombre. El hombre. Y que ese protagonista que va hacia la investigación, que va hacia conocer disciplinas distintas y que cada una de esas disciplinas distintas la hemos considerado y lo hemos visto en los encuentros pasados, que lo llamamos como ciencias sociales o teorías de la ciencia social. Ese conocimiento global que nosotros adquirimos, vamos dándole ese propósito y esa extensión a la sociedad, todos esos conocimientos, todas esas teorías que nosotros conocemos de las ciencias humanas, teorías sociales, las extendemos. Y cuando nosotros extendemos todas esas teorías, desde que estamos en pregrado, desde que estamos en primer grado, avanzamos básica, media, diversificada, bachillerato, nos vamos a la universidad y seguimos conociendo teorías y teorías y más teorías, y nos dicen que todas las teorías que nosotros la vez pasada desarrollamos, ¿verdad? Y nombramos a cada una de ellas, ejemplo, la historia, la geografía, la psicología, la antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Todas ellas nos hacen un conocimiento global en el posgrado. Mire que desde primer grado hasta este nivel que llaman doctorado, hemos conocido de cada una de ellas. Y hemos hecho un conocimiento global y lo hemos venido extendiendo de manera histórica, ¿o no? ¿Sí? Lo hemos venido extendiendo de manera histórica y geográfica. ¿Por qué? Comencemos entonces, voy a discutir ese momento de teoría de ciencias humanas. Creo que me entendieron. Vamos a discutir ello. ¿Cómo nosotros podemos ir haciendo ese momento histórico, ese momento geográfico? Dos cosas importantes dentro de esa aplicación de las teorías de las ciencias humanas que ya conocemos. Porque el ser humano es participante de una sociedad.
en la que cree, en la que se desarrolla y relaciona y aporta esa enseñanza y ese aprendizaje que nos han dado, una serie de valores para la creación de una sociedad estable y cohesionada. Todo eso nosotros lo hacemos. Entonces, viene siendo como una ciencia cultural que hemos desarrollado desde primer grado hasta este nivel que se llama doctorado. Desde preescolar, vamos a decir, no solamente de primero, tenemos el preescolar. ¿O qué cree que nosotros nada más nos hacemos teóricos, prácticos, o aprendemos solo porque hacemos posgrado, o porque somos maestros, o porque somos doctores? Vamos a analizar ello. ¿Cómo entran ahí todas esas teorías? ¿Cómo entran ahí todo ese conjunto de ciencias sociales? Bueno, doctora, muy buenos días para usted y para todos los Hola, todo, ponga participantes. la cámara, mi querida Arlene. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo me les Buenos va? días, buenos días. Bueno, como usted lo dice, ¿no? Las teorías de la ciencia siempre tienen un papel fundamental en en la sociedad, ¿sí? Y pues de ellas nosotros tenemos conocimientos que aumentan la calidad de vida en los seres humanos y también pues nos ayudan a tratar de entender el mundo que nos rodea y también los fenómenos. Las ciencias, como usted lo dice, nosotros tenemos el conocimiento desde que iniciamos nuestra vida eh, educativa, ¿sí? Desde preescolar hasta ahora, hasta este doctorado, porque nosotros cada día más aprendemos de lo que es la filosofía, la historia, la geografía. Entonces es una ciencia que abarca muchísimo y que nunca vamos a dejar de no estudiarla. A medida que vayamos preparándonos, vamos a ir adquiriendo más conocimientos de lo que es la ciencia. Ok, Arlene, perfecto. O sea, hemos venido recibiendo aprendizaje y hemos tenido experiencia y hemos desarrollado, lo llevamos a la sociedad, pero ¿qué han podido hacer esas trayectorias sociales que cada uno de nosotros tenemos? Porque tenemos trayectorias sociales desde que nos estamos formando y desde que estamos dentro de nuestra familia. Esos son como que vienen de la secuencia de posiciones que un individuo, ¿sí? Va ocupando a lo largo de la vida. Ser humano, sociedad y cultura, ahí tenemos tres palabras importantes. Y ser humano, cultura y sociedad. Fenómenos, causa de los fenómenos sociales, podemos buscar cuáles son las causas de los fenómenos sociales. Y quizás surgen en el accionar que tenemos consciente de una persona o de un grupo, de esos fenómenos sociales, de cómo surgen, cómo surge un acontecimiento cotidiano y cómo lo podemos enfrentar a través de la ciencia Uno social. de los, uno de los fenómenos sociales Gracias, que, Marisol. ¿cómo está? Uno de los fenómenos sociales, pues la moda, eh, la música, la tecnología, incluso la pandemia también fue un fenómeno social, no a nivel no local, sino a nivel mundial, esos fenómenos, y que
gracias a la ciencia y que ahora la ciencia, podamos decir que la psicología es la que tiene el reto realmente de enfrentar cada uno de esos fenómenos social que dio la pandemia, porque como lo dice mi investigación, post pandemia ha dejado un sinnúmero de, de brechas, el antes y después, donde se nos dimos cuenta que hasta el país más desarrollado tuvo falencia, en tanto en lo económico, en lo social, eh, en lo educativo, que se pensó de que no, todo iba a ser fácil, lo damos por internet, pero hasta hubo países que hasta los más desarrollados como China le quedó en pañales, le quedó en pañales todo esto de la Bueno, pandemia. esos son hechos, ¿verdad? O son fenómenos, Fenómeno, fenómenos. fenómenos. Es un fenómeno que tú lo señalas. Pero vamos a pensar en todas esas teorías que ya conocemos y que, por supuesto, en este nivel último de estudio, el último nivel, después está el postdoctorado, que es un complemento de lo que hacemos como doctores y que ustedes me imagino que lo van a desarrollar también, ese postdoctorado. Entonces, aquí conocemos fenómenos también naturales y que a veces están y influyen, los hidrometeorológicos, los ecológicos, ¿sí? Todo eso también son fenómenos naturales. Pero tenemos fenómenos sociales que surgen a partir del accionar consciente de una persona o de un grupo de individuos frente a algún acontecimiento cotidiano. Sí, podríamos decir que un fenómeno social son las costumbres, la, los ritos religiosos, también se podría Vamos a mencionar. tomar eso que dice Marisol Vázquez. Vamos los demás, Aida Luz, Joan Osorio, Jacqueline, Arlene, Adolfo, Marisol. Vamos, eso que ella dice, mire, fenómenos sociales es lo religioso, son las costumbres. ¿Cómo ven ustedes eso? Partiendo de las teorías, ¿dónde ubicaríamos nosotros esos fenómenos? ¿En qué teoría social? Bueno, Ya va Marisol. Quiero que alguien más, ya va Marisol. Vamos a darle oportunidad a tu compañero, porque estoy partiendo de tu palabra, de tu comentario. Entonces, de ahorita conversamos, Marisol. Dígame, Adolfo, Aida, Jacqueline, Arlene, Joan, Bueno, está Jacqueline. la sociología, ¿no? La sociología como ciencia que estudia pues el ser humano y sus relaciones consigo y con su entorno, iniciando por la familia, ¿no? La familia pues es un ente que es la que nos lleva a pasar de herencia esas tradiciones, esas costumbres. Ajá, pero como fenómenos son ellos, como fenómenos. No, no, yo creo más que fenómenos son como conductas sociales que se van pasando de generación en generación. Esas Pero costumbres. si el fenómeno social, las causas de un fenómeno social es un hecho generado por el ser humano y surge a partir del accionar consciente del individuo. Entonces, los ritos, las religiones, es un accionar consciente del hombre, es un fenómeno social, ¿consideran ustedes? O también de un grupo, dice, de personas, de algún acontecimiento. Doctora, yo creo que sí, ¿no? Lo que dice mi colega y amiga Marisol, eh, yo creo que sí es un fenómeno, ¿verdad? Como lo dice ella, las costumbres, las tradiciones, las religiones. Porque si nos ponemos a ver, la religión forma parte de un grupo
las distintas religiones forman parte de un grupo de ciertas personas, ¿verdad? Que ya tienen vamos a decirlo así, ya tienen un propósito de que tienen esa religión porque creen en lo que los demás dicen. Entonces es ahí donde se va formando, ¿verdad? Ese fenómeno de que ya es algo apto para uno, para ser como ser humano, ¿no? Pienso yo, no sé si Ok. estoy... Porque pudiéramos llamar que eso es un fenómeno socio-organizativo. ¿Sí? Socio-organizativo. Se organizan, ¿verdad? Y hacemos, somos socio-organizativos. Es un fenómeno socio-cotidiano, un acontecimiento cotidiano. Hay actividades. Por ejemplo, nosotros nos ponemos a pensar y en la sociedad actual, para impulsar una dinámica, entonces uno piensa organizaciones sociales, piensa en los sindicatos, piensa en los partidos políticos, en las iglesias, en las instituciones de gobierno, entre otros, de una comunidad determinada. Las tendencias laborales, de consumo, las actividades delincuenciales, una moda, una costumbre, una norma moral, un principio jurídico, un rito, una ceremonia religiosa, el lenguaje, el salario, la devaluación, el precio, todo eso son fenómenos sociales, ¿verdad? Sí. Y hay causas que lo producen. Y esas causas son las que yo les decía. Es un hecho generado por el ser humano. De todo eso son fenómenos sociales. ¿Y quién es? Nos lo decía hace rato Jacqueline, creo que se quedó sin internet. Jacqueline nos decía que la sociología interviene, nos ayuda a comprender los fenómenos, nos ayuda a comprender los fenómenos como por ejemplo, como la migración es un fenómeno social. El crecimiento poblacional es un fenómeno social. Las guerras, el desarrollo económico, entre otros, a que estudia las relaciones humanas y sus instituciones. Entonces, ahí estamos dándole ser humano, sociedad y cultura. Importantes en los procesos. Porque si las trayectorias sociales que hay y que nosotros hemos venido trayendo y lo que han venido haciendo y que son la secuencia de posiciones que un sujeto o que un individuo, el hombre, va ocupando a lo largo de la vida, perdón, y que cuya interpretación deberá tener siempre como referencia la posición de origen, donde viene, que no es sino el punto que se traduce en esa trayectoria histórica, como lo hablábamos la vez pasada, de generaciones anteriores, y que cada una de esas teorías de las ciencias sociales van dirigidas, por supuesto, y recurren de diferentes métodos de atención, y que viene dado por grupos y sociedades que se forman. Y que tanto la historia como la antropología, la sociología, la demografía, que nosotros las desarrollamos en el encuentro pasado, cada una de ellas hacen del hombre una historia en el hombre, hacen en ella, hacen en él.
una historia. Yo quiero que ustedes, me gustaría, no tanto querer, no, eso no quiero imponer, pero me gustaría, me gustaría que pudiéramos hablar un poco del ser humano, tomando en cuenta las teorías de las ciencias humanas. Hablemos un poco del ser humano. A mí me gustaría también preguntarle a Joan Osorio. Podría decir, Bienvenido, mi Joan, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? ¿Cómo les Bien, va? gracias. Vamos a hablar del ser Bien, profe. humano. Analizando un poco, hablando de todo esto, que todo tiene relación porque la humanidad es el principio de todo, me llama muchísimo la atención lo de la parte de la sociología, porque si bien es cierto que desde los principios, recordemos la parábola de la Torre de Babel, siempre el Ajá, hombre ha buscado la necesidad de organizarse por grupos. ¿Por qué? Porque así ha sido mejor para los movimientos migratorios, cuando el hombre de las cavernas empezaron a distribuirse por la tierra y todo, eso ha surgido, ha permitido que todos nos organicemos por grupos. claro. Y cada hecho cultural, sociológico, está incluido allí, está inmerso. ¿Por qué? Porque siempre el hombre busca el beneficio propio, es como la creación de las religiones. El hombre crea la religión o el Dios a su semejanza. Entonces, quienes creen de esta manera, quienes lo creen de la otra manera, y así se ha organizado la vida. Es por eso que el Ujú. hombre es un ser no aislado, es un ser que siempre han tenido la necesidad de estar en grupos, de estar organizados, porque además de no hacerlo ahorita con tantos avances de teorías, tantos estudios, si no existiera esa organización sería todo un caos, un desorden, una anarquía. Entonces, sociológicamente y culturalmente, pues se tiene que estar organizado de alguna manera. Claro. Entonces, mira que es importante, gracias, Joan. Estás hablando del ser humano, ajá, organizado, los grupos van creando, van haciendo, se organizan, ¿sí? Se organizan, son socio-organizativas, ¿sí? Son socios organizativos y que puede haber un sistema dentro de cada uno de esos grupos y que pueden ser o transformados, tendrán cambio o pueden también estar de una forma constituidos. Entonces, ahí estamos viendo la necesidad del ser humano, partiendo de las necesidades, pero cómo las teorías pueden estar arropándonos, cómo las hacemos, cómo esa trayectoria social que hemos venido, ¿sí? Y esa trayectoria social va a la sociedad y que eso viene siendo una cultura o el ser humano, cultura y sociedad, puede estar ahí presente. Marisol, me alzabas mano. Ah, gracias, Joan, gracias. Marisol, el micrófono lo tienes apagado, micrófono apagado. Ajá, bueno, como dijo el profe Iván, o, para concluir o Joan, Joan. agregar algo sobre el hombre. Se sabe que el hombre nace en una sociedad donde debe acatar normas, reglas, incluso leyes, y es él el que se ve obligado a regirla, a seguirla o modificarla, porque no hay Así un ser humano que puede nacer así como aquí estoy, aquí me quedo. Es lo que quería claro, agregarle muy bien. al compañero que el hombre se ve obligado a regir, se ve obligado en la misma sociedad a Arre. regir a regir o a acatar reglas y normas porque así seríamos unos animales, Sí, realmente. porque la misma sociología este,
va hacia el cambio social. Es que vamos hacia allá, vamos hacia ese cambio social, que quizás nace como respuesta ante los apremiantes presiones quizás intelectuales y prácticas de la sociedad, ¿o no? Sí, ¿Aló? y que de una manera, Adolfo va a conversar, Adolfo. Sí, buenos días, doctora. Buenos Saludos días, a todos los compañeros. buenos días, Pues gracias Marisol. Ajá. quería aportar de que el hombre por naturaleza es un ser social, ¿sí? Lleno de capacidades, de cualidades, de características, y todas estas necesidades pues, lo obliga a vivir en sociedad, a organizarse en comunidades diversas, ya que el hombre por sí solo no puede aislarse porque sería este, ir en contra de su propia naturaleza. Entonces quería resaltar eso, que el hombre, pues, como ser social o el ser humano, como es un ser social único y que necesita organizarse para poder desarrollarse y lograr todos sus objetivos. Gracias, Adolfo. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? La organización que tenemos, o como formas de vivir, ¿sí? Y que como la sociedad está en constante cambio, cambio, y que todas esas teorías, psicología, sociología, geográfica, y que yo les preguntaba, nosotros somos históricos y geográficos, porque todo lo que nosotros aprendemos desde el preescolar hasta este nivel, todo lo lleva, es histórico y va a seguir siendo histórico. Se va a hacer historia y geográfico porque es que vamos a la sociedad, vamos aquí, vamos allá y va a ser geográfico. Entonces ahí estamos, el hombre tiene como una necesidad de organización, donde nosotros podemos tener en esos cambios de la sociedad, podemos entonces formulamos nosotros ese trabajo, podemos hacer cambio social y cultural, aplicando a través de los resultados o de las experiencias que hemos tenido y que como ese pasado que hemos traído y ese presente que estamos construyendo, pudiéramos pensar en que vamos a responder a un futuro que nos va a exigir más. Y que todo eso nos lo dan las teorías humanas, de las ciencias sociales, todas esas teorías, y que está dado también en forma de poder quizás pensar en algunos debates metodológicos clásicos y contemporáneos en las ciencias humanísticas. ¿Qué es un debate metodológico? Lo que hemos venido nosotros haciendo y los que han podido hacer, y que uno de los debates más relevantes en la actualidad gira en torno a lo que debe ser considerado una explicación válida de las ciencias sociales, que es la sociología. Y se hace discusión en términos, en conceptos, en teorías que deben incluir en la explicación de un fenómeno social, como lo hemos hablado. Porque se hacen varias interrogantes o nos hacemos varias interrogantes. ¿Cómo se debe explicar un evento social sobre la base de personas individuales? Escuchen, ¿cómo debemos nosotros explicar un evento social sobre la base de personas individuales? Y hemos estado hablando de las organizaciones, ¿verdad? Y estamos hablando de grupos, y hemos estado, pero ¿cómo podemos explicar un evento social sobre la base de personas individuales y sus características psicológicas? Ahí tenemos una teoría, la psicología, la sociología otra. Creemos nosotros que podemos explicar un evento social sobre la base de personas individuales.
Adolfo, ajá, Joan Osorio. Bueno, profe, se me viene ahorita a la mente el fenómeno social y cultural que se creó en 1935 al 39 con la aparición, por ejemplo, de Adolfo Hitler, como una persona intervino social, culturalmente en una sociedad y generó una ideología y un accionar cultural, histórico y devastador para la humanidad. Lo veo así, no. Exacto, porque se hacen varias, esas interrogantes que se le hacen, que se debe apelar quizás a entidades colectivas, no individuales. Ese fenómeno, ¿verdad? Es colectivo, no individual. Entonces, hacemos todo individual, individual, y no podemos explicar un evento. Tenemos que verlo de manera colectiva, porque tales como los pueblos, los estados, las etnias, entonces se puede considerar las estructuras sociales. Podemos considerar entonces estructuras sociales, si lo hacemos así, organizadas, no individuales. Mira las teorías de las ciencias humanas, hasta dónde hay esos debates metodológicos fuertes que debemos enfrentar, porque en el contexto sociocultural y quizás con una práctica científica total, lo debemos hacer. Esa capacidad de una narración para dar sentido a un evento, a un hecho. Esa metodología, ese debate metodológico, perdón, que tiene lugar en la práctica científica. Y que además el contexto sociocultural actual se enmarca en una sociedad de conocimientos y en un mundo totalmente globalizado, cuyos contextos laborales son diversos, son complejos, los contextos sociales igual son diversos, complejos, las instituciones educativas son diversas y complejas. El ser humano es diverso y complejo, porque la práctica científica, esa práctica de la investigación de las ciencias humanas, requiere un tema de interés, las perspectivas, porque las influencias metodológicas, ¿sí? Entonces hay aportes en la actualidad, en un contexto, hay crisis de las ciencias sociales, donde se vienen sosteniendo ideas de un pluralismo metodológico, porque hemos hablado de metodología, y qué metodologías usamos, qué práctica científica podemos hacer a través de métodos inductivo, deductivo, hipotético, fenomenológico, comprensivo, métodos que tenemos nosotros que estar ahí, de lo general a lo particular, de lo fenomenológico, donde vemos los eventos sociales, el fenómeno, desde lo interpretativo, porque debemos buscar la reflexión, la interpretación del hecho. No hay un solo método en las ciencias humanas ni en las ciencias sociales. Kuhn diría que el método hipotético deductivo es el método actual de las ciencias sociales. Kuhn lo diría. Se deduce, están las hipótesis, y eso lo estamos viendo y lo vemos siempre, ¿verdad? Vamos a ponerlo a analizar lo que dice Kuhn. Kuhn diría eso, que el método de las ciencias sociales es el hipotético deductivo. ¿Quién me dijo? Marisol. Sí, porque como tú dices, es un método deductivo. Y yo entiendo como método deductivo eh, aquello que, como dice vulgarmente, que el hombre no traga entero. El hombre
por naturaleza tiene Deduce, deduce, investiga, indaga, averigua. es, es, un, es como, ay, Dios mío, que me están llamando. Como dice usted, eh, deduce, indaga, investiga. Y Investigador por naturaleza. trabajamos con muchas hipótesis, ¿verdad? Suponemos. Exactamente, que es como que el hombre nunca reacciona que sí, porque no, uno siempre trata como de decir, ajá, pero ¿por qué? ¿A qué se debe? ¿Para qué? ¿Y no será esto? Suponemos. Hacemos Sí, hipótesis, así, hipótesis y deducciones, sí, señora. deducciones. Todos lo consideran así, todos los presentes. Así lo consideran. Como diría Kuhn, Adolfo, ¿qué dice? Arlene. Bien, doctora, yo creo que sí, que siempre trabajamos cuando estamos estudiando o observando un fenómeno social, siempre trabajamos en base de hipótesis. ¿Qué pudiera ser? ¿Qué pudiera originar? ¿Qué pudiera ocurrir? Entonces hacemos como una lista de las opciones que pudieran estar causando o ocasionando este fenómeno, y a medida que vayamos estudiando o vamos avanzando en la investigación, vamos a ir descartando y vamos a ir afianzando más algunas ideas que hemos seleccionado por ejemplo. Exacto. Entonces, sí podemos pensar entonces que Kuhn tiene razón. Nosotros vivimos y el método quizás más aceptado es el hipotético deductivo. Ahí estamos, mire, en ese análisis, porque la transformación de la sociedad también se da a partir de una educación, ¿sí? También como tenemos la ciencia, teoría de las ciencias sociales, también tenemos una transformación de la sociedad por medio de la educación. Necesitamos una educación que contribuya a cambiar el mundo, humanizarlo, participativa, crítica, en el sentido que se lleve a cabo por medio del esfuerzo crítico colectivo y dialogar, es decir, con el diálogo, con la comunicación, para producir activamente y con ese protagonismo que nosotros tenemos como docentes, ¿sí? Como humanistas, y que quienes participan, entonces, ¿qué hay ahí? Genera nuevos conocimientos y nuevas formas de pensar. Hacia allá vamos. Doctores en humanidades y educación. Cierro con esto el encuentro de hoy, amigos. Ustedes van a ser doctores en humanidades, mención educación. Y si tenemos nuestras teorías de las ciencias humanas, si vamos hacia ese mundo de comunicación, dialogar, para producir activamente y que nosotros como protagonistas y que vamos a obtener nuevos conocimientos y que a través de la educación podemos tener nuevas formas de pensar. Así que felicitaciones, mis queridos doctorandos. Pronto, con el favor de Dios, no sé qué etapa le queda para ser doctores en humanidades. Mención educación. El encuentro estuvo excelente, fue participativo, hicimos un análisis, reflexión ante todas las teorías, como ellas nos han ayudado desde preescolar hasta este nivel máximo de la educación, de formación, doctores, y que esas teorías las bueno, las aplicamos, quizás no nos damos cuenta, compartimos, las socializamos, nos vamos, ha sido histórico y geográfico. Así que bueno, gracias por todos esos aportes, gracias por todos esos análisis, reflexiones, que Dios me los bendiga, de verdad, éxitos y muchas felicitaciones, doctores. O Gracias, doctor. próximos doctores. Ah,
Próximo. Gracias, Gracias, doctora. Gracias, doctora. compañeros. Sí, pero no se me vayan todavía porque ustedes tienen que evaluar el encuentro. Doy y una pregunta, solamente nos mandó las dos actividades que teníamos Falta una que la el ingreso ensayo mañana. y el análisis crítico. Ajá, el lunes, perdón, mañana no, mañana es domingo. El lunes o martes les estoy incorporando la tercera actividad para que quedemos al día, como dicen ustedes allá en Colombia, paz y sal. Allá en Colombia dicen paz y salvo. Ajá. Sí, señora. Bueno, listo, bien, vale. Quedamos así. ¿Quién más pregunta? Vamos a evaluar, por favor, vamos a evaluar el encuentro. Dime, Joan, dime, Adolfo, por favor, él va a hablar. Adolfo. Bien, doctora, agradecido por los conocimientos que nos facilita, muy entendible la explicación, contextualizada a nuestra realidad, ya que de nuestra parte, pues, socializarlo y contextualizarlo con otros hechos que hemos estado viviendo y que de verdad muy productiva y bendiciones para usted y para todos los compañeros. Bueno, gracias, Adolfo, gracias, de verdad que sí. Hoy cerramos, gracias por conocerles a todos, de verdad, y estamos aquí. Cualquier asesoría a nivel de las teorías de ciencias humanas, no duden, yo tengo mi número, me lo dicen al privado, cualquier cosa, duda que tengan. Joan, Bueno, no, profe, siempre encantado de verla, de escucharla. Eh, lo importante de todas estas teorías y estos encuentros, porque son unos encuentros los que tenemos nosotros, a menos es que cada teoría nos permite acercarnos o poder entender cada momento histórico que vivimos, ajá, cada situación que se ha ocurrido. Entonces, ¿qué hace? Que podamos tener un pie adelante de las circunstancias que se hayan dado y bien como usted lo dijo, prepararnos para un futuro de lo que pueda estar sucediendo. sí, Y sí. me gusta pues estas socializaciones bonitas que hacemos porque bueno, ya en este nivel lo que nos queda es aprender, debatir y me encanta, siempre me ha encantado. Bueno, gracias, Y gracias, gracias, profe, Joan, de siempre igual agradecido. manera, gusto en verte, de verdad que sí. A ver, adelante. De verdad, tan felicito. Encuentros maravillosos. Usted fue profesora mía en el posgrado y siempre ha sido una persona muy clara en su materia, en sus materias. De verdad, felicitaciones. Eh, Siempre tenemos que adquirir conocimientos de verdad de personas como usted. Muchísimas gracias, doctora, y bueno, espero que no sea esta la única materia, sino que a partir de ahora, en mi persona que estoy comenzando el doctorado, pues pueda tenerla en otras oportunidades. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Arlene, gracias de verdad. Joan, Aida Luz, quizás no tienen. Por aquí estoy. Ajá, Aida. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que estoy conectada desde del colegio donde trabajo, entonces, este, a veces, bueno, es que estamos en la zona rural y a veces la señal no es muy buena, así que es mejor cierro la cámara para evitar interferencias. Pues la verdad, doctora, es que de los seminarios que he participado con ustedes, ha sido eh, un aprendizaje significativo. Ha habido unos espacios de interacción importantes para debatir, para escuchar, sobre todo a veces se nos hace muy difícil escuchar, pero creo que en estos encuentros he aprendido más a escuchar que a hablar, porque muchas veces estamos preocupados porque nos escuchen, pero no estamos muy preocupados por escuchar. Entonces, estos espacios me han permitido eso, aprender un poco a escuchar de manera silenciosa desde la escuela donde generalmente hay mucho ruido,
como es sábado y lo que hay es educación para adultos, entonces son más tranquilos y el sábado es muy silencioso aquí en la escuela. Entonces eso me ha dado la oportunidad también de estar un poco en silencio, porque tengo bastante ruido durante toda la semana. Pero sí ha sido un aprendizaje significativo. Considero que el ser humano hace parte de esa cultura, y a lo largo de todas las sociedades que han existido en la historia del ser humano, tanto en América como Europa, creo que siempre esa historia de ese ser humano ha estado permeada por la cultura. De una u otra manera, el ser humano siempre, la sociedad siempre está permeada por la cultura, y sobre todo nosotros aquí en la costa tenemos mucho de qué hablar en cuanto a cultura. Aquí en la costa caribe colombiana tenemos el Festival Vallenato, que es de la ciudad donde vivo, Valledupar, capital mundial del vallenato. Tenemos también aquí cerquita, a 3 horas, a 4 horas, tenemos a Barranquilla, y tenemos el Carnaval de Barranquilla, que fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad. Entonces, creo que toda esa cultura siempre está permeando la sociedad, siempre hace parte de esa sociedad, llámese o ubíquese donde la queramos ubicar, en qué parte del planeta la queramos ubicar. Creo que estos espacios deben ser y han sido creados para eso, para discernir, para escuchar, para aprender. Y considero que más allá de esas actividades que de pronto uno desarrolla en la plataforma y que de pronto sube de manera a veces hasta irregular, porque soy una de las que vivo colgando con los tiempos, han sido muy significativos y me han permitido tener otro punto de vista de lo que es el aprendizaje en línea. Ayer casualmente teníamos una clase con la profesora de innovación aquí en el doctorado, y hacía énfasis en eso, en cuáles han sido esos aprendizajes, qué es lo que ha innovado la tecnología. Y mire que hoy estamos haciendo uso precisamente de esa innovación tecnológica para llegar a los espacios donde estamos hoy ubicados hoy en Importante, día. importante. Ventanas al conocimiento. Ese es el lema del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Ventanas al conocimiento. Exactamente, y es una manera de innovar. De innovar. Es una manera de innovar, y es una manera también de permear esa cultura y que nosotros teníamos, esa tradicional, claro que sí. esa cultura tradicional en el aprendizaje, que si no estábamos ahí frente a frente en la misma aula con el maestro, pues no se consideraba un aprendizaje. Mire que esa también esa idea del ser humano ha ido cambiando. Claro, y se pueden compartir y se puede socializar y se puede interactuar. Todo esto que hacemos nosotros hace aprendizaje. Cada vez que nosotros nos encontramos, hablamos, compartimos, hace aprendizaje. Entonces, Sí, así estemos pasivos, escuchando, así estemos activos, expresando cualquier idea o cualquier conocimiento diferente que sea, estamos aprendiendo, estamos teniendo experiencia que luego la vamos a llevar a la familia y a la sociedad. Que es lo que es Bueno, doctora, ha sido un placer compartir con todos ustedes este seminario, y bueno, espero que no sea el último. Claro que no, con el favor de Dios vamos a estar por ahí en alguna u otra unidad curricular, materia. Así que me dio gusto en conocerles a todos, un abrazo grande, que tengan mucho Igualmente. éxito y bueno, mis estimados y apreciados doctores. Bueno, hasta luego mis amores, hasta luego, luego, chao, chao.